Carmelo, por la invitación a Human Technology y a los participantes que están aquí en línea. De hecho, que queremos que esto sea un poco más interactivo porque imagino que tienen muchas preguntas sobre cómo la neurociencia, la psicología les puede ayudar mucho en sus negocios y en esta transformación digital. He realizado muchas investigaciones de mercado desde hace varios años, enfocándome en comprender el comportamiento de los consumidores, qué sienten, qué piensan, cómo actúan. Y de hecho que hace un par de años empezamos con estas investigaciones de qué es la transformación digital, porque se venía viniendo esta ola que de repente no estaba muy clara para muchas personas, para mí tampoco, y como mi equipo, con un equipo decidimos realizar entrevistas a profundidad, ir a empresas, conocer cómo se están transformando, qué es lo que requieren realmente, y cómo la ciencia y la neurociencia puede ayudar a que esta transformación sea mucho más eficiente, ¿no? Tenemos estadísticas en el mercado que más del 70% de iniciativas de transformación digital no están funcionando. Estos son estudios que salen en Harvard Business Review, hechos por McKinsey, donde hay factores, y el factor principal que vamos a ver es el tema de la mentalidad, ¿no? La mente de las personas, cómo está configurada, este tema de mindset, o cambio de chip que le llaman, para lograr los objetivos correspondientes. Entonces, vamos a pasar con la primera lámina. Y antes, bueno, esta es la... Ok, esta es una lámina que me llama mucho la atención porque es qué piensan las personas cuando hablamos de transformación digital. Y posiblemente muchos lo que asimilemos es robots, máquinas, automatización, digitalización. Y algunos dicen, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿No? Ahí está mi jefe, con la misma cara de siempre, y obviamente también ha pillado al robot que está en un momento de desestrés, ¿no? Y mi jefe no cambió la cara, pero ¿dónde estoy yo? Y es la pregunta que se hacen muchas personas porque lo que está pasando en el mercado es de que hay bastante rotación de personal. Eso no hay que negarlo. De hecho, que recursos humanos este tema lo toca con muchas pinzas, porque es un tema muy delicado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas personas cuando se automaticen nuestras infraestructuras, nuestros programas y los trabajos que tenemos actualmente? Y eso nos lleva a entender primero cómo está configurado este mercado. Y bueno, normalmente cuando hablamos de consultoría, normalmente llamaban al consultor por tres cosas básicas, ¿no? Primero, problemas de comunicación, problemas de trabajo en equipo, y la tercera, liderazgo. Eran las tres cosas principales por las cuales una empresa contrataba un consultor para brindar soluciones alternativas. Más enfocado esta parte en habilidades blandas, buscando estos cambios duraderos, ¿no? Este cambio de chip, de mindset. ¿No? Quiero que mi equipo cambie, que sea otro, que sea más productivo, con más engagement. Pero siendo sinceros y preguntando a profundidad a gerentes o directores de recursos humanos y gestión del talento, ellos llegaron a la conclusión de que muchos de estos programas de un día, 2 días, estos workshops, talleres, no tenían el resultado que buscaban, eran resultados momentáneos, y la gente volvía a ser la misma. Entonces, ellos y le preguntamos, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué o sea, si sabes que esto no está funcionando, ¿por qué siguen contratándolos? Y la primera respuesta es, bueno, lo que pasa es que, es lo que tenemos a la mano y es lo que normalmente se hace en el mercado, ¿no? Y es por eso que estas repeticiones de los talleres de habilidades blandas son muy recurrentes en recursos humanos. Luego el mercado empieza a pedir más el tema de herramientas, de métodos de innovación y de agilidad, con los talleres de Design Thinking, Scrum, Agile y las demás herramientas que se están vendiendo actualmente en el mercado. Pero cuando se les pregunta a las empresas por qué lo necesitas, cuál es el objetivo, al menos yo me he topado mucho con el tema de que no tienen muy claro el objetivo, y lo que dicen es, bueno, veo que otra empresa lo está haciendo y nosotros también queremos hacerlo. Veo que de repente a la otra empresa le pueda funcionar y dicen, creo que a mí también me podría funcionar. Y en esas creencias es donde contratan los talleres sin tener muy claro cuál es el objetivo o a dónde los va a llevar. Y eso se presenta mucho en el mercado. Y esto también porque se dejan llevar por muchas fotos que son fotos con la gente, con los post-it, los selfies, ¿no? De trabajo en equipo, que vemos común normalmente en LinkedIn, en Facebook, en las redes sociales o de las empresas. Pero estamos viendo que los resultados al final no son tan eficientes como esperaban. Ahora, actualmente, las empresas están pidiendo bastantes programas de transformación digital y cultural, que posiblemente sea el boom, y muchos de estos programas se dictan en línea. Harvard, Kellogg, el MIT tiene muchos de estos programas súper interesantes,
pero a nivel teórico sí nutren y nos alimentan de información, pero a nivel práctico, de hecho, cambian nuestro mercado y en la forma en que hacemos las cosas. Y ahí encontramos una brecha bastante variada en nuestro mercado. En otras palabras, nos estamos llenando de herramientas que de repente no sabemos cómo usarlas y es más, llevamos una investigación también qué tanto las personas aplican estas herramientas después de terminar estos talleres, estos workshops, y descubrimos que menos del 5% aplican estas herramientas terminado estos talleres, cursos, workshops, masterclass. Y los demás dejan pasar bastante tiempo para aplicarla. También nos salió que muchas de las personas en estos workshops de un día, 2 días, que son muy intensivos, no llegan a comprender las herramientas a profundidad. Es por ello que se quedan con muchas dudas de cómo ejecutarlo. Y también la neurociencia nos explica pues, cómo funciona el aprendizaje y que realmente estos modelos de un día, 2 días no están funcionando correctamente. Nosotros hemos hecho también los experimentos porque saturamos a la gente de información y obviamente el cerebro explota tanto conocimiento que no tiene tiempo para procesarlo y armar ciertos cimientos que vamos a ver más adelante cómo funciona el aprendizaje en la mente de las personas, que es muy importante para empezar a trabajar estas partes. Y la cuarta realidad es que los trabajadores no están durando mucho en sus puestos de trabajo. Normalmente, y esto lo venimos investigando también, las personas mayores de 40, 45 años están siendo retiradas de sus puestos de trabajo porque piensan que no son flexibles y lo están cambiando por juventud y rebeldía, que quieren romper el status quo, sienten que una persona mayor es más tradicional, no se adapta al cambio. Cuando hemos hecho estas mediciones con nuestros test, hemos descubierto que realmente el más flexible las personas son las personas de 45 años a más, y el menos flexible son los millennials, personas de 25 a 35 más o menos, porque obviamente ellos están luchando contra el cambio. Entonces, cuando la empresa les viene a decir, tenemos que hacer esto, claro, ellos no están tan conformes y los adultos sí tienen mayor predisposición, lo hemos medido, porque están abiertos a nuevas ideas. Ahora, ¿por qué esto no está funcionando con las empresas y están retirando a los mayores? Porque las empresas no están invirtiendo en hablarle a esta generación X, a estos baby boomers. Están hablándoles a todos por igual y un millennial, un baby boomer, una generación X, no hablan el mismo idioma. Eso en definitivo. Y esta es una de las principales problemas que hemos encontrado en el mercado. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, nos puede ir comentando para pasar a las siguientes láminas. Gustosos de responder mediante las preguntas. Y pueden levantar la mano, creo, y poder interactuar. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la neurociencia aquí? ¿Y cómo aporta la neurociencia? Que es el estudio del cerebro y el sistema nervioso, que nos ayuda a comprender realmente por qué hacemos lo que hacemos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo tomamos las decisiones. Y en particular, esta gran pregunta, ¿cómo nos adaptamos al cambio? Que es lo que buscan normalmente las áreas de recursos humanos. Y cuando hablamos de cambio, para mí este es el mejor ejemplo para explicar el cambio y cómo funciona también la ciencia en esto. Es el ejemplo de la mariposa. Bueno, en primer lugar, ¿qué hemos escuchado del cambio? ¿No? Cuando preguntamos esto, normalmente la gente dice, bueno, cambiar es difícil, no se puede cambiar de manera tan rápida. Muy bien, vamos un paréntesis. ¿Qué herramientas existen para la comunicación adecuada con gente mayor de 40 años? Muy bien, el cerebro de las personas de 40 años es totalmente diferente a las personas de 25 o 30 que posiblemente están con las hormonas mucho más inquietas, viéndolo de vista hormonal. Normalmente las personas de 40 años a más tienen muchas ganas de aprender, pero la forma de aprendizaje es diferente, porque ellos todavía ellos no vienen nacidos con el tema digital, entonces el hecho de adaptarse a las nuevas herramientas y llevar cosas en línea posiblemente no sea la manera eficaz inicialmente para que puedan aprender. Ellos todavía aman mucho el tema del papel, de escribir, de que alguien les dé face to face un curso, una retroalimentación, no están tanto por el chat. Entonces, buscar un cambio brusco es totalmente complicado y eso rechaza. Entonces, al cerebro le gustan dos cosas en particular. Todo lo que es placer acerca, es un principio biológico, y todo lo que da dolor, miedo, aleja. Entonces, las personas mayores de 48 años, de 40 años, ven esto y nuevamente les causa terror, porque dicen, ¿y ahora cómo hago con esto, no? Y es nuevamente donde lo rechazan. Entonces, el cerebro huye este tema. Y es por eso que se busca un cambio
o latino, donde empecemos a trabajar con las personas y poco a poco insertemos estas herramientas para que las vayan conociendo y pierdan miedo. Hace 2 años, cuando estuve en una reunión, porque en mis tiempos libres también doy un poco de docencia, estaban cambiando el sistema de la universidad, y de hecho que tenía alrededor mucha gente mayor, donde decían, oye, pero este sistema está muy complicado, ¿por qué no lo seguimos haciendo de la misma manera de siempre? Esto no nos va a sumar, y buscan muchas excusas para salir de este tema, donde saben que están obligados a hacerlo, porque así se va a hacer, pero obviamente hay esa resistencia. Entonces, es meterlos poco a poco, o sea, no de una manera brusca, dándoles un manual, entérate, mira videos de YouTube, no se me deja entender esa parte, pero es paso a paso. O sea, los cambios no pueden ser bruscos para estas personas. Muy bien. Entonces, el cambio, lo que busca el cambio, bueno, cambiar es difícil, es lo que dice la gente. Las personas sienten que cuando cambian duele, y creo que uno de los ejemplos del cambio es cuando queremos levantarnos temprano, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es ponemos en la noche anterior nuestro despertador, ¿no? A los horarios, 2, 3 alarmas, ¿no? 5 y 5 y 10. Tenemos alta motivación, tenemos la intención muy clara de levantarnos temprano. Llega el siguiente día de la mañana, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos la intención de levantarnos, sí, pero nuestro cuerpo no quiere levantarse. ¿Qué hace? Levantamos la mano y empezamos a apagar las alarmas, ¿no? Alarma 1, apagada, alarma 2, y así sucesivamente. Muchos nos podremos sentir identificados con esto. Igualmente pasa con las dietas, ¿no? No, el lunes empiezo, no, esta es la última, el último pecadito, y bueno, ya después voy a cambiar. Realmente el cambio no funciona de esa manera porque la mente tiene una cosa clara, pero el cuerpo siente otras cosas. Y ese es el conflicto que tenemos que vamos a hacer cuando veamos la mente consciente y subconsciente. O sea, el cuerpo tiene mucha memoria y esa memoria muscular del cuerpo es lo que evita muchas veces el cambio. Entonces, William, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. Hay dos observaciones. Una de preguntas y respuestas de Patricia. Si lo logras ver. Sí, lo estoy leyendo. Tiene mayor engagement, índice de conversación. Sí, exacto. No solo dependen de la edad. De hecho, que las mediciones que hemos hecho nosotros, la gente mayor, como decía, es más flexible al cambio, pero las empresas no lo están tomando así. Realmente la iniciativa de las empresas es hacer un corte, ¿no? Y decir, bueno, las personas mayores las vamos a cambiar por personas más jóvenes. Al menos en el mercado latino, en partes de mercado como en Ecuador, en Perú y en Chile se está viendo mucho este modelo. No sé si por allá también se vea o cuando están escribiendo. A eso me refería. No sé si esa parte queda un poquito más clara. William, otra observación es que si puedes poner la presentación en modo, presentación, por favor. Dale, dame un segundo. No voy a poder ver las preguntas. A ver, un segundo. Ok, ya, aquí están las preguntas. Ya, sí la veo. Gracias, William. Podemos continuar. Muy bien. Dale, perfecto. Y también, Patricia, si hay alguna todavía pregunta o respuesta que haya que hacer, con mucho gusto, este webinar es interactivo. Puedes continuar, William, por favor. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de este cambio que se está generando, el cambio duele, y les quiero pedir un ejercicio para que vivamos el cambio. Y les quiero pedir que, si tienen un papel, un lapicero a la mano, por favor escriban, tengan listos, y escriban su nombre con la mano contraria a la que hacen. Por favor, muy rápido, escriban su nombre con la mano contraria. La verdad. ¿Sí? ¿Cómo les va? ¿Divertido? Bueno, ese es el cambio. ¿El cambio duele? Sí, duele, es fastidioso, no nos sentimos cómodos con el cambio. Por eso este principio biológico del cerebro, que es todo lo que duele y da temor, el cerebro lo rechaza, y todo lo que da placer nos acerca. Es un principio que funciona para todo lo que hacemos normalmente en nuestro día a día. Y esto incluye el cambio. Entonces, para insertar el cambio, vamos a dar un par de técnicas de cómo cambiar estos hábitos también para poder transformarlos. Ahí Patricia nos comenta algo, ¿no? Que tiene un feedback. No sé si lo podrías colocar, Patricia, por favor. Muy bien, cuando generamos el cambio, bueno, hay que diferenciar primero cambio, reacción
y transformación, no es lo mismo. De hecho, que un ejemplo de ellos es cuando nuestro jefe nos dice, hey, equipo, tenemos que cambiar y tenemos que hacer las cosas diferentes porque si no, a fin de mes vamos a tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, uno al recibir ese feedback o esa comunicación, lo que hace no es cambiar, es reaccionar. Reaccionar es estar atento hacia un tema que obviamente no quiero que pase y por un momento voy a hacer un mínimo cambio, una pequeña que llamamos reacción, pero pasado ese tiempo vuelvo a ser la misma persona. Entonces, por eso no tiene el efecto que buscamos. Cambiar prácticamente es ir paso a paso hacia una transformación. Transformación, cambio y transformación no es lo mismo. El cambio son los pasos que damos hacia la transformación. El mejor ejemplo o metáfora es de la mariposa, ¿no? Porque una mariposa va cambiando, pero no va a regresar de ser mariposa a ser una larva nuevamente. Entonces, este cambio es paulatino, ¿no? Va de poco a poco hasta generar la transformación. ¿Aló? ¿Me escuchan ya mejor? Ok, vamos a sacar un poquito el micro acá para que me puedan escuchar. Entonces, esta es la diferencia entre cambiar, reaccionar y transformarse. Esto hay que tenerlo muy claro porque muchas empresas están invirtiendo en reacciones. Un taller de un día posiblemente cause ciertas reacciones, pero no es un cambio paulatino. Y me toco con muchas empresas que dicen, bueno, tienes un día para hacerlo. Me toco con alguna que me ha dicho, tienes solo 2 horas para generar un cambio muy profundo en mi personal. Yo creo que mi gente lo viva, emocione, grite, llore. Pero esas cosas no llegan a ser un cambio duradero. Es por eso que las empresas tienen que pensar en programas de transformación, porque el cerebro aprende. ¿Cómo condicionamos al cerebro para que aprenda? ¿No? Y este aprendizaje es una imagen más una emoción, y la repetición está incluida en ello. Entonces, una imagen, una emoción. Cuanto más alta es la emoción, más sellamos el aprendizaje. Y la repetición también sella este aprendizaje. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, si ponemos 2 horas para que la gente sienta cambie, no hay repetición, las emociones pueden ser muy profundas, pero no hay una manera de repetirlo. Entonces esto tiene que ser, normalmente sugerimos un programa. Ahora, ¿cómo inicia este cambio? ¿Cómo inicia este cambio? El cambio, bueno, tenemos dos extremos. En primer lugar, estamos hablando de una industria 4.0. Ya estamos con todos estos avances tecnológicos, tema de simulación, los robots, los chatbots, Internet de las cosas, ciberseguridad, Internet en la nube, inteligencia artificial, realidad aumentada, que de cierta manera están automatizando también los procesos de trabajo y están reduciendo personal. Cuando vemos estas acciones en el mercado, nosotros vemos dos lados opuestos. O sea, realmente cómo está funcionando este cambio. En primer lugar, cuando las cosas no van bien, normalmente es donde decimos cambio. Como dicen, algo se tiene que romper para intentar repararlo. Y es donde la gente dice, bueno, esto no va a funcionar, me estoy quedando sin mercado, me estoy quedando sin gente, estoy perdiendo dinero, posicionamiento. Ok, hay que hacer algo nuevo. Y es normalmente en este momento donde la mayoría de empresas decide cambiar. En el caso, el otro extremo, es cuando normalmente uno puede cambiar en el cambio, cuando está muy feliz, cuando todo está funcionando. Y es lo más anecdótico, porque las empresas que normalmente están en esta zona de cambio positivo, pues están en una posición de zona de confort, todo les va bien, están ganando dinero, ventas, tienen reconocimiento, posicionamiento, no quieren generar ciertos programas que sean diferentes para generar una transformación. Normalmente la frase que utilizan es, si estamos bien con lo que tenemos, ¿para qué cambiar? Pero llega un momento donde las cosas no van bien y se van al otro extremo. La pregunta es, ¿dónde prefiere cambiar la gente? ¿En el momento donde está feliz y con una actitud positiva? ¿O en un momento de tristeza, estrés, agobio, angustia, depresión? Y normalmente es ese extremo donde la gente decide cambiar. Entonces, cuando llevamos este mensaje a las empresas, les sugerimos, oye, si te está yendo bien, bueno, generemos transformación, más cambios en tu empresa, y sigas creciendo. Por ahí me están diciendo del micrófono, no sé si ya se escucha mejor el micrófono, Fernando, no sé si se escucha mejor el micrófono. Creo que hay un micrófono activo. Sí, exactamente. El comentario que decía Fernando es de que por favor revisaran de que si las computadoras que están conectadas están en mute para que el medio ambiente donde estén no vaya a afectar a la presentación, por favor. Gracias. Correcto. Listo.
Ok, y estas son normalmente los inicios del cambio. Todos los cambios de transformación, no solo la transformación digital, los cambios personales también ocurren de esta manera, ¿no? Veamos nuestra vida un poquito y en qué momento decidimos cambiar. Cuando esto lo llevamos a equipos de agilidad, ¿no? Esto es lo que nos llama mucho la atención, equipos ágiles versus la organización. Normalmente sucede esto que están viendo y seguro muchos se sentirán identificados con ello. La organización ya saben cuál es. Y obviamente que está el equipo, ¿no? Dando en su ruleta vueltas para generar innovación, transformación. Y esta palabra agilidad está muy metida ahora en el chip y en todo lo que hacemos, ¿no? Es decir, qué tan ágiles somos para llevar esto al mercado, solucionar problemas. Agilidad tiene que ver con solucionar problemas en un ambiente de incertidumbre, donde no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Estos equipos se encargan de esto y de llevar a la empresa a un siguiente nivel. Pero cuando hablamos de transformación y agilidad, estamos hablando que las empresas, en primer lugar, tienen que tener una mentalidad de crecimiento exponencial. Actualmente las empresas son muy tradicionales y han crecido por crecimiento lineal, ¿no? 10%, 30%, 20%, 40%, sucesivamente. El día de hoy hablamos de empresas, de organizaciones exponenciales que crecen de 10, 20 mil, 10 mil, 1 millón, como son Facebook, Uber, Google, y las empresas están creciendo de esa manera. Es por eso que sus equipos de agilidad funcionan, porque un equipo ágil en una empresa tradicional normalmente lo que va a requerir es un freno, una barrera, y son las principales cosas que se presentan. Otro tema aquí son las burocracias, ¿no? Se está trabajando con equipos planos, donde la organización ya no hay el tema jerárquico, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho en los mercados cuando directores gerentes de bancos o otras instituciones son recolocados en equipos de innovación donde obviamente ellos ya no tienen el voz y voto inicial de decir ya, esto es lo que tiene que hacer, sino participan de los equipos y su voz es parte de los equipos. Y a muchos de ellos les genera cierta incomodidad porque es una nueva forma de trabajar. Entonces aquí hablamos también de cómo cambiamos la mentalidad de este ejecutivo para que vea que el cambio es bueno y que trabajar con otras personas y tomar decisiones también es mucho más productivo. Y todo engloba esta palabrita, ¿no? Es la palabrita mindset. ¿Qué es el mindset? Si buscamos en internet o lo que han escuchado, normalmente son creencias, pensamientos, actitudes hacia algo. Todos tenemos diferentes mindset. Tenemos una mindset también que nos conocen como mentalidad. O sea, tenemos un mindset hacia el amor, al dinero, al trabajo, al cambio, al liderazgo. Pero si separamos esta palabra, que me gusta mucho hacer esto, tenemos mind, que es mente, set, que es configuración. Realmente la traducción, creo que sería la más correcta, sería una configuración de la mente, o cómo está configurada la mente, no solamente la creencia, sino cómo está configurada esa creencia, cuáles son los pilares, cómo tenemos esa creencia en nuestro cerebro, y por qué esto guía nuestras decisiones, acciones, emociones. Y esto van a escucharlo mucho en el mercado, de hecho que la mayoría de eventos que he asistido, todos hablan del mindset, y cuando entrevistaba a las personas que incluso daban algunas charlas que mencionaban la palabra, no la tenían claro. Y más claro aún en cómo cambiar la mentalidad de las personas, en cómo ejecutar un cambio de mentalidad. Ese que llamamos también un cambio de chip, que es muy usado por los ejecutivos. ¿Cómo hacemos que mi gente cambie de chip, sea más productiva, haya más engagement? William, hay un aporte interesante de un asistente de nombre Miguel. Si pudieras... Sí, sí, sí. Ok, dice buenos días. En mi caso tengo 59 años. Mi empresa inició un proceso de digitalización. Con anterioridad ya me había certificado en muchas cosas. Le he aprendido certificado, mientras que los jóvenes solo querían copy y pseudo certificarse. Sí, créeme, eso, Miguel, pasa mucho en el mercado. Haciendo paréntesis ahí, la gente todavía piensa que los títulos nos otorgan la capacidad de conocimiento. Esto es cierto, pero no demuestran realmente cuánto lo vamos a ejecutar, ¿no? Es por eso que empresas como Google, Facebook ya no contratan tanto por certificados, sino por la actitud de las personas o cómo solucionan los problemas. Ellos en su momento, ellos en su momento inteligente ya saben todo, se les sacaban los clavos, certificados. A mí me despidieron y se quedaron con los jóvenes. Vaya que se me convirtió en una empresa de jóvenes. Ahora estoy en otra empresa donde no me desarrollo y me han abierto campo para aplicar todo lo que me he certificado. Los jefes
lo han visto con buenos ojos y ahora enseño a los jóvenes. Exacto, Miguel. Justo es un tema muy interesante el que tocas y es el que no converso con las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas mayores de 40 años son las personas que tienen la sabiduría por experiencia. Ellos no enseñan un diplomado, un máster, una masterclass. Eso es experiencia en mercado. Eso es mucho más rico desde el punto de vista que simplemente llevar un curso online y certificarse. Pero las empresas no están valorando esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Están quitando la experiencia de estas personas sabias y están poniendo personas nuevas con ideas nuevas. Y el resultado de esto es que la productividad que tienen o el resultado en el mercado tiene muchos errores. ¿No? Hace poco escuché de un banco, Nubank, si no me equivoco, es un banco de Brasil, que es un banco online, que hizo lo mismo. Está llena de jóvenes, pero tiene muchos errores en el proceso, porque el joven no cuenta con esta experiencia de mercado real vivida. Entonces, de hecho, que yo siempre recomiendo tener un balance. No puedes reducir a todo tu personal que es mayor de edad, porque está quitando la sabiduría de la empresa. Al final ellos se van a adaptar. Uno, porque lo tienen que hacer por la preocupación, como tú dices, ¿no? O sea, te vas a preocupar y dices, ok, ya tengo que aprender nuevas herramientas. Y lo vas a hacer. Entonces, eso sumado a la experiencia va a sumar mucho valor. Y son temas generacionales. De hecho, que ahora ya vimos como 4 o 5 generaciones, si no me equivoco. Y de hecho, que no todos hablan el mismo idioma. Están tratando de hacerlo. Pero el resultado es de que la empresa quiere comunicar a todos de una misma manera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Y si lo llevamos a mentalidades, prácticamente es como, ¿cómo están formadas estas mentalidades? También por generaciones. Una persona de, por ejemplo, 59 años, que tiene Miguel, tiene una mentalidad diferente a una persona millennial de 25, 30, perdón, 30 años era más o menos, ¿cierto? Entonces, son diferentes, o sea, sus formas de ver las cosas, y hacer las cosas son diferentes. Estos son los mindsets, son las mentalidades que tenemos. Y esta es una de las estadísticas que, bueno, ya les comentaba, que es de Harvard Business Review, que es un estudio que hizo McKinsey, donde dice prácticamente, ¿no? Las personas carecen de mentalidad correcta para cambiar. O sea, prácticamente las organizaciones no se están preocupando por este punto. Los están llenando de herramientas, metodologías, procesos, flujos, están cambiando todo eso, pero no se están enfocando a desarrollar esta mentalidad. Y ahí vamos a ver cómo se empieza a desarrollar esta mentalidad en las personas. Y para conocer esta mentalidad, tenemos que tener en claro cómo funciona nuestra mente. Y aquí es donde la neurociencia y la psicología se juntan para hacer algo sumamente rico, ¿no? Trabajamos bajo 95%, tú lo han visto escuchado, 5 al 15% es nuestra mente consciente, 95% es nuestra mente inconsciente. Nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro pensamiento abstracto, pensamiento del pasado y el futuro. Nuestra memoria a corto plazo se procesa aquí, es una memoria muy rápida de trabajo. Y nuestro subconsciente alberga pues, nuestros hábitos, nuestras motivaciones reales, nuestras emociones más profundas, cómo funcionan nuestros sentidos, la memoria a largo plazo. Es una memoria que trabaja, es mucho más potente que la mente consciente. ¿Y qué pasa cuando los equipos dicen, ok, tenemos que cambiar? Estamos utilizando un lenguaje verbal, están usando el 5%, porque el lenguaje verbal, la verbalización, se genera un lóbulo derecho, perdón, izquierdo del cerebro, que tiene 2 áreas, para generar lo que es la lexia. Es por eso que esa parte es consciente. Y cuando decimos equipo, queremos que cambien, le estás diciendo verbalmente que cambien, pero ellos no sienten que tienen que cambiar. Entonces, uno de los principales problemas es esto, que estamos entendiendo cómo funciona nuestra mente consciente, con conocimientos, herramientas, procesos, pero nuestro mindset, nuestra configuración de la mente está basada en esta parte subconsciente, donde están nuestros programas más automáticos. Lo que somos está ahí abajo, nuestra voluntad, nuestras motivaciones se encuentran aquí abajo, y eso no está siendo muy explotado por las empresas. ¿Y qué está pasando? La gente está generando un temor con este tema de los robots, de los cambios, y se está quedando pues sin trabajo. Hace poco también recibí las llamadas de un par de personas para esta investigación que estamos desarrollando, y también han sido retiradas de sus trabajos, han estado como 10, 15 años en el puesto, y actualmente mejor les iba bien, pero obviamente querían hacer ciertos cambios en la empresa, esto que llaman reducción de personal, y bueno, estamos ayudándolos a reposicionar con Outplacement, pero no están generando, digamos, antes de hacer eso, un intento de cambiar su mentalidad. Y la mentalidad se puede cambiar, o sea, lo que pensamos se puede moldear. Lo que pasa es que cuando nosotros intentamos ver cómo podemos cambiar nosotros mismos,
El cerebro tiene un código muy específico, que es todo lo que nos hace dolor, exacto, lo aleja. Muchos de estos cambios no nos va a gustar porque no nos vemos realmente como somos, nos vemos como creemos que somos. Es por eso que la gente de afuera tiene una percepción diferente a lo que nosotros interiormente tenemos. Entonces, hacer un autocambio, una autoayuda, por así decirlo, es bastante complicado, porque no vemos el panorama completo. Es por eso que estos trabajos que se realizan, normalmente realizamos en las empresas, tienen que ver con técnicas de mucha profundidad, de proyectivas, para sacar esta parte inconsciente. No tenemos una regla muy clara aquí, o sea, no creemos lo que la gente dice, porque lo que dice la gente es verbalizado. Si tú le preguntas a la gente cómo te gustaría tal cosa, la gente lo va a verbalizar y posiblemente, y lo más certero es que te dé una información que no te sirva de mucho, ¿no? Y el ejemplo es que hubiera pasado, pues, si Henry Ford hubiera salido al mercado, antes de crear los autos, dicho, bueno, ¿cómo podemos generar un mejor transporte? La gente ni por acá tenía la idea de que sea un automóvil, ¿no? Hubiera caballos más rápidos, caminos más planos, por así decirlo, pero no se le decía que era un automóvil. Lo que hacemos es entender qué es lo que quiere decir la gente detrás de este lenguaje, ¿no? El contenido. Entonces, es una manera, una de las herramientas que usamos nosotros para llegar a la mente inconsciente y empezar a trabajar con los equipos. Normalmente cuando trabajamos con los equipos, las empresas quieren, ok, quiero el compromiso de mi gente, y seguro que muchos lo han escuchado, ¿no? Este engagement, ¿cómo conseguir el engagement en los equipos de trabajo? Para conseguir el engagement hay una fase que se llama confianza, una fase anterior que es la confianza. Nadie va a confiar en ti, ¿no? Si tú no me demuestras esa confianza. Y eso pasa mucho en los equipos, en los equipos de trabajo y en las organizaciones. Pero para llegar a tener confianza hay una clave anterior, que es descubrimiento. El descubrimiento es la base para llegar a este compromiso, engagement, eso que le llaman ponerse la camiseta en la empresa. Este descubrimiento trata de que la persona sepa quién es, cuál es su identidad, qué realmente lo motiva. Y cuando hablamos de identidad no hablamos de un rol, de yo soy el jefe, yo soy padre de familia, no, tú en esencia eres algo más, tienes valores, tienes algo más que aportar. Entonces, cuando encuentran esa esencia, recién la gente se siente motivada para confiar y luego conseguir ese engagement con la empresa. Y es donde las empresas no están poniendo el foco. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Ok, vamos a seguir entonces. Tenemos unas preguntas. Yo pensé que venían las preguntas. Entonces no sé si hay personas que tengan preguntas. William, por el momento no han habido nuevas preguntas. Ok, vamos entonces a poner algunas cosillas que tenía acá anotadas que me gustaría compartirles. Vamos a verla un poco en la pantalla, un lado pequeño. ¿Qué hemos descubierto nosotros que aporte a desarrollar una mentalidad de este líder digital? O sea, ¿cuál es la mentalidad que debería tener este líder digital? En primer lugar, el líder digital tiene que tener muy claro el propósito, a dónde va. Y aquí, ¿cómo funciona la mente? Si la mente no sabe a dónde va, lo que va a pasar es va a generar desorden. Y cuando genera desorden, la mente va a empezar a divagar y se va a entretener con lo primero que encuentra. Entonces, un líder que no tiene un propósito que sea claro y concreto, la mente empieza a jugarle malas pasadas. Es lo que nosotros llamamos también, o lo que hemos escuchado, autosabotaje. Es, oye, pero ¿por qué no puedo conseguir lo que quiero? Porque no has identificado realmente cuál es tu propósito, qué es lo que realmente quieres. Es el primer punto que tiene que tener claro un líder con una mentalidad de transformación digital. Otro punto es que tiene que pensar en ganancias por 10. Ya no puede limitarse a decir, vamos a crecer este año 10%, 20%, ¿no? Tiene que pensar en una mentalidad exponencial. Una mentalidad exponencial es que va a tener todos los recursos para crecer de una manera súper rápida y también tiene que tener el control de este crecimiento, porque una empresa crecer rápido también incluye mayor logística, gastos, o sea, todo eso tiene que estar contemplado desde ya. No es necesario que llegue hasta el punto que lo tenga para desesperarse. Eso tiene que estar previsto normalmente en los planes de trabajo de cada año. Otro punto es que tienen que aprovechar los datos que actualmente tienen el mercado. Nosotros tenemos demasiada información en el mercado, pero no la estamos procesando adecuadamente, lo que llamamos un Big Data. Entonces, ¿cómo procesamos esta cantidad gigante de datos para realmente darle las mejores rutas o mejores tomas de decisiones a nuestro cerebro? Otro punto es automatizar el trabajo, pero elevar el trabajo de las personas.
si bien es cierto, la automatización va a suplantar ciertos trabajos, es qué vas a hacer con estas personas, porque obviamente la idea no es decirles, ok, muchas gracias, adiós. Cuando hice una de las entrevistas que me llamó mucho la atención, era un programador de Telefónica aquí en Perú, que había creado con su equipo una aplicación que lo que hacía era hacer el trabajo de 20 personas. Entonces me lo contó súper animado, que todo funcionaba bien, y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer con esas 20 personas? ¿No? Y me dice, no sé. Y su cara cambió totalmente. Y obviamente dijo, supongo que la empresa los reubicará. Entonces, si no tienen esas alternativas, pensar en este tema de transformación sin alternativas de las personas también es jugarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas? Otra es conectarse con los equipos con propósito. Este propósito que hemos hablado tiene que llegar a los equipos. Al menos nosotros vemos muchas empresas que tienen sus valores, misión, visión, en las paredes incluso ploteadas con colores, ¿no? Súper grandes. Pero cuando yo paro a alguna persona que está caminando por ahí y le digo, ¿cuál es tu misión de la empresa o cuál es el propósito? Se quedan pensando y la mayoría no tiene una respuesta clara. ¿Por qué? Porque las misiones, visión, propósito están normalmente diseñadas desde arriba hacia abajo, ¿no? La empresa manda y los de abajo acatan. Si bien es cierto, así funciona una empresa tradicional, las empresas o los líderes con mentalidad digital tienen que empezar en el equipo. ¿Cómo tu equipo me ayudas a entender cómo funcionan las empresas, cómo debería funcionar la empresa, desde abajo hacia arriba? Es por eso que cuando hablamos de transformación cultural, la transformación cultural no solo se da en el área de arriba, sino que empieza hacia abajo, ¿no? Cómo ellos sienten la cultura, qué es lo que está pasando, cuál sería un mejor propósito. Entonces, todas estas ideas alimentan a la empresa. Y de hecho, que lo hemos trabajado con un par de empresas en Perú, dándoles esta transformación cultural. Y el propósito, incluso del antes y el después, fueron totalmente diferentes, ¿no? Aquí vemos varios pilares. En primer lugar, los mindset, cuáles son las mentalidades que deberían tener los equipos de trabajo y los directores. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la empresa, sus principios, sus valores, qué herramientas tienen que utilizar, pero primero teniendo en claro este círculo principal de principios, valores y propósitos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. William, en este momento todavía no hay otra pregunta. Sin embargo, si es posible, como acabas de hacer hace un momento, de compartirnos de tus experiencias en empresas, que a veces la parte práctica es bien importante. Sí, totalmente correcto. Si no puedes decir nombres de empresas, pues entendemos lo de la confidencialidad, pero Dale, perfecto. casos en los que has enfrentado reales y cómo lo han solucionado para poder tener como las buenas prácticas y las recomendaciones que habíamos hablado en el menú. Perfecto. Sí, justo como no hay preguntas acá, vamos a los casos. Uno de los casos que hemos detectado mucho en el mercado es el tema de trabajar en una mentalidad creativa. Si bien es cierto, las empresas buscan la transformación digital, esto se basa normalmente, también está muy ligado a la transformación cultural, y hay un gen ahí, ¿no? El gen de la innovación. ¿Qué tan innovadores somos? Pero dentro de este punto hay el tema de la creatividad. ¿Qué tanto estamos liberando la mentalidad creativa de los trabajadores para que den ideas originales? Ahora, entre creatividad e innovación, mentalidad e innovación son dos cosas, creatividad e innovación son dos cosas diferentes, que a veces se confunden en el mercado. Nosotros hemos realizado mucha bibliografía de este tema, más teníamos un programa netamente de creatividad para desarrollar la mentalidad creativa. Y es que creatividad está enfocado mucho en la originalidad, crear cosas nuevas, que no necesariamente puedan agregar valor a muchas personas, pero puede agregar valor a una persona en sí. Y el ejemplo típico es el arte, ¿no? Uno va a una exposición de arte, se encuentra con unos cuadros muy bonitos, posiblemente si no le atrae mucho el arte, dirá, ok, dame un pincel y te hago un trabajo igualito y te cobro millones por el cuadro. Entonces, cuando hablamos de creatividad, puede ser creativo para algunas personas, porque la creatividad es subjetiva, pero innovación es que esa creatividad se ejecute y agregue valor a muchas personas. Esa es la diferencia que nos hemos encontrado en el mercado para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque las empresas cuando dicen invertir en cursos de creatividad e innovación, realmente están invirtiendo en innovación, que son herramientas. La típica es Design Thinking. Si bien es cierto, parte de algunas herramientas liberan un poco de creatividad, no está enfocado netamente a recuperar el pilar principal, que es la confianza creativa.
Y la confianza creativa es que realmente tu equipo tenga la sensación y el empoderamiento para dar sus ideas, para presentarlas, para venderlas. Ese es el principal valor que hemos encontrado, que hemos trabajado en las empresas, en talleres, que les ha permitido abrir la mente a nuevas ideas, ideas originales. Porque, ¿qué estaba pasando en el mercado? Cuando tú entras a una persona y no liberas creatividad, solamente inviertes en innovación, van a hacer lo mismo que hacen sus mentalidades, o sea, como saben hacer las cosas, simplemente con nuevas herramientas. Es por eso que el mercado no presenta mucha disrupción. No está presentando mucha disrupción, o sea, no hay innovaciones que realmente digas, wow, o sea, qué interesante, agrega valor, lo deseo, ¿no? Son muy pocas en el mercado. Sí, la innovación, Patricia, implica lo que es la creación de valor. De hecho, que la clave para la innovación es agregar valor. Y cuanto más valor agrega más personas, es más innovador. Ahora, en innovación hay dos tipos de innovación, la disruptiva y la incremental. La disruptiva es la que muchas empresas no quieren invertir, que está basada en mucha creatividad. Y la incremental es, bueno, agregarle pues algún accesorio, algún punto adicional, que les suba el valor, sí, pero no es, digamos, lo que ellos les gustaría esperar, pero les da más seguridad porque la innovación disruptiva implica más riesgo. Y las empresas no quieren arriesgarse mucho, ustedes lo viven seguro, para hacer esos cambios. Además, cuando hacen innovación disruptiva, las empresas tienen que tener claro que el 95% de lo que invierta en esa erupción no va a volver, literalmente. Cuando es incremental, sí podrían quejarse de que no funciona, pero cuando es disruptiva, no. En relación a ir más allá de lo verbal, cómo llegar o guiar a las personas a llegar a conocer sus motivaciones internas. Uy, qué linda pregunta, Laura, muchas gracias. Ok, si lo verbal es cierto, no nos va a ayudar en una entrevista, en una charla, normalmente que se suele hacer, la idea es que la persona aflore esta parte inconsciente. O sea, ¿cómo afloramos este inconsciente y esas motivaciones internas? Usamos técnicas proyectivas. Por ejemplo, todo lo que haga con la mano, las creaciones que haga con la mano las manos tienen el 80% de las conexiones con el sistema límbico del cerebro que tiene que ver con las emociones y la memoria. Cuando uno crea algo, por ejemplo, un collage, ¿no? Un collage es un, digamos, recorte de las revistas y decimos, ¿no? ¿Quién es tú el día de hoy? Le decimos, bueno, trae una revista, elige las imágenes y créate. Parece súper simple, la gente está ahí 30 minutos, elige sus imágenes, las crea. Cuando las crea, empieza a contar historias. Pero esas historias que habla el consciente realmente están basadas en la memoria inconsciente que tienen las manos. Las manos transfieren mucha información. Y esa información es la que recogemos para conocer a las personas. Otra técnica, seguro han escuchado esta metodología Lego Serious Play, que también que son técnicas proyectivas muy potentes que trabajan en el inconsciente. Nos permiten sacar información y crear información. Porque así podemos crear también modelos de negocio, mayor información del mercado, muchas cosas en sí. Hay una pregunta de Patricia también que es las tipologías de McLean, me imagino Paul McLean, no solo es creatividad, es necesidades psicológicas. Sí, posiblemente la creatividad, bueno, la creatividad nosotros tenemos en claro que se basa en un patrón de imaginación. En los programas de creatividad tenemos que desarrollar la imaginación. Cuando desarrollamos la imaginación es quitar el juzgamiento, las trabas que tienen las personas para generar ideas locas, disruptivas, fuera de la caja que llamamos, porque normalmente la gente se inhibe, y se inhibe porque nuestra sociedad sale el que dirán. Y de hecho que cuando hemos hecho la medición de la mentalidad creativa de ejecutivos aquí en Perú y en Panamá, con un programa que hemos desarrollado, hemos encontrado que menos del 2% de las personas de mayores de 25 años son creativas. Literalmente ahí lo que hacemos es medir la originalidad, la fluidez de las ideas. Y ese resultado nos demuestra que la persona se tranca mucho, o se estanca mucho, se paraliza al dar sus ideas por el tema del juzgamiento. Cuando empezamos a entender el por qué pasa esto, descubrimos que normalmente a los 5 años hay una brecha muy potente, que es que cuando salimos de la casa, salimos del jardín, posiblemente, al colegio, cambia todo. O sea, el orden de las mesas, los compañeros, el lugar, el ambiente, y eso empieza a restringir nuestra creatividad. Empezamos a ser juzgados en vez de poder liberar nuestra creatividad. O sea, prácticamente el sistema educativo funciona como un acelerador y freno de la creatividad. Donde quiere incentivarnos, también nos dice los porqués y los peros. Y eso es lo que hemos descubierto que empieza a inhibir. Ok, no sé si tienen alguna
Preguntas sobre creatividad. Ok, acá hay más abajo preguntas. Depende del proceso de iteración, me dice. No sé a qué te refieres con el proceso de iteración. O sea, si cuando son creativos, prueban ser creativos varias veces, o sea, es practicarlo, si eso te refieres. Si eso te refieres, sí. Para tener una idea, normalmente tenemos que tener miles de ideas. Y estas miles de ideas tienen que ser, o sea, para tener una buena idea hay que tener miles de ideas, dice, ¿no? Y estas miles de ideas tienen que salir fuera de la caja, normalmente ser disruptivas, para de estas ideas convertirlas posteriormente en algo tangible, en algo que se pueda realizar. Y eso implica iteración, probar, probar, probar. ¿Cómo un líder digital, para Fernando pregunta, ¿no? ¿Cómo un líder digital logra una comunicación más efectiva con su equipo de trabajo? Pues muchos líderes actuales pretenden enviar directrices por medio digital y se ven alejados y olvidados de la comunicación uno a uno, que es tan importante para los seres humanos. Sí, de hecho que el estar cara a cara es mucho más, genera mucha más empatía, lo que llamamos empatía, el sentir al otro en nuestra posición, el poder comunicarnos. Cuando hablamos de una comunicación efectiva del líder, en primer lugar, el líder tiene que trabajar primero en sí mismo, en cómo está comunicando las cosas. Cuando hemos trabajado con líderes, hemos encontrado que, bueno, es cómo se proyectan primero ellos, ¿no? Hay diferentes tipos de líderes. Entonces, ¿cómo se proyectan ellos? Si son un líder que proyecta demasiada autoridad y menos confianza, o tiene mayor confianza y un cierto grado de autoridad. Son esquemas que también se pueden medir. Y cuando hablamos de esta comunicación, primero trabajamos en el líder para que el líder tenga conocimiento de cómo está comunicando. Y si es un tema de correos, es cómo está comunicando estos correos. El tema de comunicar por correos, WhatsApp, chat y grupos es que es una comunicación que puede sentirse un poco fría, donde los signos de interrogación, puntuación, los emojis, que a veces ayudan a mejorar la comunicación, pueden dar un cierto significado y que no suene tan frío o duro. Ahora, también no solo depende del líder que esta comunicación sea efectiva, sino de los colaboradores, cómo reciben esta información. En nuestro mercado latino hemos encontrado mucho que la gente se toma las cosas muy personal. Entonces viene un jefe, bueno, de repente no mandaste tu mail a la hora que tienes que mandar una propuesta, viene tu jefe y te llama la atención. Y las personas toman esto de manera muy personal, pensando, oye, mi jefe se las agarró conmigo, mi jefe piensa que de repente no soy bueno, que se habrá creído él, y se hace todo un mundo de cosas. Y ahí es donde la mente empieza a volar de manera negativa. Es más, nosotros tenemos al día un promedio de 80.000 a 90.000 pensamientos al día. De estos pensamientos, normalmente más de la mitad son negativos. Y nos encanta lo que nosotros llamamos la monkey mind, la mente mono, que nuestra mente parlotee, ¿no? Y darle vueltas, imaginar cosas que ni siquiera van a pasar, pero ahí estamos, dándole al látigo, ¿no? Por decirlo, ¿no? No me quiere, no soy su preferido, y miles de cosas. Entonces, cuando trabajamos este tema de la comunicación efectiva, tiene que ser en ambos casos. Aparte del design thinking, pregunta Ander, ¿qué otras técnicas para incrementar la creatividad? Yo no recomendaría tanto el design thinking para que sea un tema netamente creativo. El design thinking, si bien es cierto, libera cierta creatividad, no está enfocado, digamos, a la originalidad, que es la principal esencia de la creatividad. Y lo original tiene que ver con la novedad. Y al cerebro le encanta la novedad. Cuando el cerebro ve algo nuevo, el cerebro tiene una excitación en las partes internas del cerebro, hay áreas específicas que se prenden como un foco, porque es algo que no han visto, y eso incluso sería mejor el aprendizaje. Normalmente, si quieren el tema de creatividad, yo siempre recomiendo, y también tengo desarrollamos programas de improvisación teatral, aunque les parecerá medio raro, teatro, bueno, impro, teatro, clown, cosas que normalmente tengan que ver con la esencia de la persona, primero para recuperar su confianza creativa. Uno no puede ser creativo si no recupera creatividad, confianza creativa. Uno no puede decirle a su equipo, seamos más creativos, más innovadores, si él mismo no lo hace. Es por eso que cuando hablamos incluso de comunicación efectiva, tomando el tema de Fernando, esta persona tiene que primero demostrar en él lo que es, ¿no? O sea, uno predica con el ejemplo, por así decirlo. Entonces, tú ves a tu jefe que te dice, sé más innovador, y tu jefe no es innovador, es apático, apagado, obviamente, pues tú recibes toda esa información de manera inconsciente, tú dices, oye, esto no es una comunicación correcta.
Bueno, va a tocar sobre la creatividad, porque cuando le preguntamos a la gente, digamos, qué acciones de creatividad, lo que la gente dice es, no sé dibujar, métete en clases de dibujo, te va a ayudar un montón, porque la mayoría de gente se pimponea los plumones en los workshops, lo tenemos muy claro, y eso es parte de nuestro análisis. Pimponea nadie quiere escribir, si yo no sé dibujar, no sé hacer una línea, no hazla tú, que te salen las líneas más rectas, y así, en fin. Baile, danza, también son cursos, no cursos, ¿no? Pero programas que te podrían ayudar a liberar la creatividad. Porque en primer lugar, la creatividad no solamente es liberar la mente, sino el cuerpo. Tenemos una conexión muy directa cuerpo-mente, donde lo que piensa el cerebro, el cuerpo lo ejecuta, ¿no? Piensa cuando estás triste. Cuando estás triste, ¿cómo está tu cuerpo? Reacciona de manera encorvada, miras al suelo, ojos caídos, no sonríes. Entonces tu mente le comunica al cuerpo que tiene que hacer eso. Y cuando es al revés, también tu cuerpo comunica a la mente, ¿no? ¿Estás triste? Sonríe. Sonrían. Vamos, todos sonrían ahora, por favor, sonrían. ¿No? Y cuando sonríes, ¿qué haces? Se siente raro, ¿no? Como que, oye, pero estaba triste y ahora estoy alegre. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la comunicación cuerpo-mente. Entonces, el cuerpo también comunica a la mente cómo tiene que comportarse. Entonces, son dos vías que puedes utilizar también para liberar tu creatividad. Cuando dices, no soy creativo, siéntete como un ser creativo. Normalmente cuando no te sientes creativo, ¿qué hacemos? ¿No? Nos apagamos, estamos tristes, estresados. Y el estrés literalmente libera demasiado cortisol en el cerebro, que lo que hace es reduce o presiona las áreas del cerebro límbico en la memoria. Y esto lo que hace es bloquearnos y no saber cómo pensar, qué hacer, ¿no? Y nos frena, nos detiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que desenfocar la mente, salimos a pasear, cambiamos de tema, nos sentimos más alegres, vas a jugar algo, haces danza, baile, teatro, impro, y va a ser como tu memoria se va a ir divagando, y en el divagar es donde encuentra la respuesta. De hecho, que un ingrediente que hemos encontrado básico de la imaginación y la creatividad es divagar. O sea, si tú le dices a la gente, en este momento tienes que ser creativo, en ese momento posiblemente no es el momento de divagar. La gente es creativa ¿dónde? Si les pregunto, ¿ustedes dónde son creativos? Posiblemente me digan en la ducha, caminando, en el baño, eh, no sé, escuchando música, ¿no? O viendo a la ventana, a ver qué es lo que está pasando, y ¡bum! Apareció el momento eureka. De hecho, que el desenfoque es un ingrediente, es un ingrediente básico en la creatividad que nosotros lo reforzamos también en nuestros talleres. Porque esto suma el momento ajá, el eureka. Cuando dicen a la gente, tengo que ser creativo, ese momento créeme, no vas a ser creativo. Estás presionando tu mente, tu cerebro, para que no lo veas literalmente. Cuanto más enfocaste el cerebro, vas a perder todas las gamas para buscar algo nuevo, ser más original. Laura pregunta, mencionas que se hablan diferentes idiomas, mayores de 40, mayores de 40 con más jóvenes. ¿Qué recomiendas nos pueda compartir para lograr un entendimiento mutuo del lenguaje común? Ah, ok, genial. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, que sí, una empresa que trabajamos este punto, eh, que las personas mayores incluso tenían menos diplomas o títulos que las personas jóvenes. O sea, había personas mayores en la empresa de muchos años que trabajan eficientemente, pero no tenían muchos estudios que incluso los jóvenes de ahora tienen, ¿no? Hoy día un joven puede ser PhD a los 25 o 23 años. Y hay personas mayores en esta empresa que no tenían su título profesional y después de un par de cursos lo trabajaban súper bien. Pero claro, ellos, ¿qué querían? Ellos son nosotros les llamamos, que no suene feo, por favor, los viejos sabios. Es el arquetipo que nosotros llamamos los viejos sabios. Es el dueño de la experiencia. Y el dueño de la experiencia lo que quiere hacer es enseñar, comunicar. Entonces, algo que hemos encontrado que funciona súper bien es que esta gente mayor de 40 años lidere estos talks que hacen las empresas, estas charlas cerradas que hacen, y ellos tienen su experiencia. Y créeme que se van a sentir súper empoderados, la gente los va a ver y decir, wow, porque no te va a decir lo de un libro, de un paper científico, de un PPT de Kellogg, del MIT, te va a decir su experiencia propia, y eso le suma un montón para lograr la confianza entre ambos bandos. Tanto así que el resultado de esta solución que brindamos, de cuando hicieron estos talks, fue que los jóvenes se mezclaban o interactuaban mucho más ahora con los adultos, porque decían, bueno, sí, pues tú sabes mucho más que yo. Porque a veces los jóvenes llevamos la rebeldía de decir, no, no, pues yo sé más, ¿no? Que va a ser la persona mayor, a mí me va a enseñar. Entonces, es algo que sí ha funcionado súper bien. Mencionas que se hablan diferentes idiomas. Bueno, esto ya está respondido, no sé si está bien, a ver si, ¿qué te parece? Lorena, ¿cómo ayuda? Pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudan los Visual Board a construir
propósito o visión para el líder. ¿Los recomiendas hacerlo individual y luego grupal? Normalmente cuando trabajamos una visualización o que lo plasmen, podemos ver los diferentes, creo que ambos puntos, o sea, son válidos, de manera individual y de manera grupal. Pero cuando lo haces inicialmente de manera individual, primero vas a conocer tu esencia. Yo normalmente lo he trabajado de manera individual, ¿no? Por ejemplo, para construir el propósito es, ok, ¿cuál es tu propósito? Y, digamos, ¿qué aportas tú a la organización? Entonces, lo que yo aporto a la organización es diferente digamos, a lo que Lorena puede aportar a la organización, Carmelo, ¿no? Los demás participantes también, Ander puede apoyar a la organización, son diferentes cosas. Entonces, cuando la gente primero se ve a sí misma, pues tienes que ayudarlos a profundizar, porque si ellos te dicen y te verbalizan, esto es, no les creas. Tenemos claramente que lo que dicen, entre lo que dice la gente y hace, hay total diferencia. Tienes que ayudarles a profundizar. Y profundizar es que te cuenten historia a profundidad. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué más? Cuéntame. Tienes que indagar. ¿Por qué tienen esas imágenes? ¿Qué hay de profundo ahí que él no está viendo? O sea, nuestro rol como facilitadores, no sé si la eres facilitadora, es ayudar a las personas a descubrir eso que no están viendo. Porque una autoayuda, literalmente, y la ciencia lo demuestra, es súper complicado. William, la verdad estamos muy contentos con la asistencia y con lo de las preguntas. Por nuestra parte, podemos seguir adelante. Habíamos definido una hora para el evento, pero si hay más preguntas, si hay interés, podemos seguir adelante, como el público lo pida. Dale, si tienen algunas preguntas más. Porque yo creo que podemos cerrar con un caso más, ¿te parece? Por ahí si sale alguna pregunta más. Ok, de acuerdo. Por mi parte, como te digo, está muy interesante el contenido y está aportando. Entonces, si tienes un caso más, bienvenido. Sí, por ejemplo, a las empresas que están trabajando con la transformación cultural, nosotros ayudamos a una empresa que ya está siendo líder prácticamente en el desarrollo de aplicaciones y la parte tecnológica aquí en Perú, a generar su cultura organizacional. De repente para muchos es difícil pensar cómo hacer esto, ¿no? Cómo generar un cambio profundo en mi organización. Como decía anteriormente, el cambio, si bien es cierto, las cabezas de las empresas, los CEOs, fundadores, normalmente tienen una visión, pero esa visión tiene que ser clara y compartida con su equipo para que les ayude a llegar a ese punto donde ven. Y cuando trabajamos con esta empresa, vimos que, bueno, el dueño tenía una visión no muy clara, eh, y no me refiero netamente a monetizar, ¿no? Sino a dónde quiere llegar tu empresa, qué quiere hacer, qué va a hacer tu empresa y por qué lo quiere hacer. Y su equipo no tenía claro dónde iba a ir. Eso era su equipo, había ventas, hay que ser más productivo, hay que ganar más dinero. Si bien es cierto, ese es el fin de las empresas, pero no es el objetivo primordial. Porque si lo ven todo como monetización, la gente se convierte en un número. Eso hemos aprendido. Y cuando la gente se convierte en un número monetizado, es la gente que empieza a rotar, no está conforme en su trabajo, se siente incómodo. Entonces ellos tienen que darle las emociones para que se muevan. De hecho que cuando hablamos del cerebro, la mente consciente se comunica diferente de la mente inconsciente. Si hablamos que la mente consciente es el 5%, donde nosotros verbalizamos y no tenemos, digamos, la intención de cambiar nuestro clima cultural, quiero que sea un mejor equipo, la mente inconsciente no habla el mismo idioma que la mente consciente, porque no entiende palabras, entiende sensaciones, emociones. La mente inconsciente se comunica a través de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos, y un sexto más que se incluye normalmente en algunas biografías, que es la imaginación, la mente, porque con la mente cierras tus ojos y también puedes sentir, puedes transportarte a lugares, sentir olores, sensaciones, tactos. Entonces, cuando hablamos de esto con la empresa, decimos, ok, tu gente no está sintiendo lo mismo que tú sientes, entonces tenemos que alinearnos. Y empezamos a trabajar un programa de descubrir primero quiénes son ellos, es el primer punto, ¿no? O sea, quién eres tú, qué aporta a la organización. Con eso armamos un manifiesto de cómo ellos ven la empresa y a dónde van. Ellos crearon a sus clientes, cómo ellos ven a los clientes, incluso los segmentaron, que es muy importante, y acá siempre doy un plus, que es cuando segmenten a sus clientes, normalmente segmentan a los que son tus clientes. Yo siempre recomiendo segmenta al que no es tu cliente. ¿Quién no es tu cliente? Porque ahí posiblemente te estás olvidando de este nicho de mercado que alguien más lo está cubriendo. Y si no es tu cliente es por algo, entonces podrías hacer algo para evocar a este cliente y jalarlo.
Entonces armaron quiénes son sus clientes, quiénes son ellos, a dónde va la organización, ¿sí? A dónde va la organización. Y finalmente preguntamos dónde estás. ¿Por qué finalmente preguntamos dónde estás y no al principio? Porque no dicen algunos, ¿no? Es que el cambio es como un GPS también. Tienes que saber dónde estás, a dónde vas y hacer la estrategia para llegar. Nosotros preferimos dejar el dónde estás ahora al final, porque cuando hacemos esa pregunta, lo que pasa en la mente es que se cierra. Cuando tú descubres tus limitaciones, tus barreras, algo que no te gusta, limitas tu pensamiento futurista o el de visualización, el disruptivo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que la gente piense a dónde quiere llegar. Y cuando hacemos esta pregunta, hacemos que llegue de una manera totalmente lo más alocada y disruptiva posible. Y las caras de los CEOs o fundadores al principio es, ¿dónde me estás llevando? O sea, no vamos a hacer eso. Digo, no es donde tú quieres ir, es donde tu gente piensa que debería ir, para que reformules realmente a dónde estás yendo. Entonces, esta visión les hace volar, les hace pensar en grande. Usamos el tema exponencial, o sea, no quieren que sea una empresa un poquito más grande, piensen en una empresa mucho más grande. Y les da la visión para también cómo llegar. Entonces, otro paso es generar después la estrategia de dónde están, a dónde va a llegar, quiénes son, y con eso armamos todo un círculo donde sus propósitos, visión, valores, hábitos que debían tener, herramientas, ¿no? Las herramientas son normalmente al final, para que tengan ciertas herramientas de acción. Pero eso es lo principal. Con esto la empresa también logra un manifiesto, pero el manifiesto nosotros lo buscamos entre lo que dice la gente en todo el taller. El taller es grabado y buscamos todos esos puntos clave emocionales que la gente nos ha compartido en el taller. Que no se da cuenta que da muchas veces esta información, pero la suelta. Y es donde armamos un manifiesto muy, muy emocional, muy potente, que realmente se paran a leer y dicen, esto soy yo. Y eso es lo que deberían buscar las empresas inicialmente, porque si no tienen este claro manifiesto, quiénes son ellos, a dónde van, en la transformación tanto personal, o sea, la persona, la cultural, que es el grupo, y la digital, que es a donde van, es demasiado confusa. Y es uno de los factores que hemos encontrado porque esas iniciativas de transformación no están dando resultados. Muy bien, William. Muy interesante todos los casos que has presentado y el contenido también. Las preguntas también creo que es parte importante del aporte del evento. Te agradecemos tu participación. Estás cordialmente invitado a un nuevo webinar y mejor aún aquí a Guatemala, a que nos compartas tus experiencias. También en México, desde Guadalajara nos están oyendo como en otros países. Muy interesante lo que has aportado. Sin duda alguna vamos a organizar otro webinar con estos temas. Y pues aquí hay otra pregunta todavía, aprovechemos todavía para... Aquí Laura dice, excelente webinar, muchas gracias Laura, muchas gracias a los participantes. Bueno, en primer lugar a ti Carmelo, que fue una idea tuya hacer este webinar. De hecho, van a disculpar a algunos impases de repente con el audio, ¿no? Este es nuestro primer webinar también que estamos haciendo aquí. La idea es hacerlo bastante vivencial. Sí, vamos a ver la manera de generar algunos talleres de repente presenciales en Guatemala, en México, con las personas que están interesadas para que desarrollen esto. De hecho, que conocer la mente de las personas no es complicado, es un poquito de abrirse, abrir los ojos, sacarse la venda que tenemos, por así decirlo, estos lentes que a veces andamos, que pensamos que el mundo es así, para que los ejecutivos, las personas, los colaboradores, presente todas las personas entiendan cómo funciona su mente y generar cambios. De repente algo que me olvidé como un plus para darles, que me deben mencionar, es cómo la gente cambia de hábitos. Y una de las barreras que hemos encontrado en este cambio de hábitos, para cerrar este tema, es que cuando generamos un cambio de hábitos a veces nos llenamos de cambios, ¿no? Por ejemplo, yo hice un experimento personal donde empecé a hacer ciertos cambios en mí. Obviamente hay que hacer uno primero el experimento antes de pasar a explicarlo y enseñarlo. Donde empecé a decidí levantarme 4 de la mañana, meditar 1 hora, hacer una meditación de 1 hora, que la meditación en el cerebro tiene unos efectos súper interesantes. Leer 2 horas, bañarme con agua fría y así alimentar una cantidad de hábitos. Y cuando empecé después a investigar de manera científica cómo funcionan los hábitos, está en un completo error. Todo el mundo me decía, ¿y cómo te han ido con tus hábitos de levantarte a las 4 de la mañana y todo lo que estás haciendo? Mal. Mal porque a la semana, a las 2 semanas, estaba con sueño, a mediodía,
estaba de muy mal humor porque no dormía las horas que tenía de dormir. De hecho, que era un cambio porque yo era de estudiar o investigar más en la noche y no tanto tan temprano. Entonces, la conclusión que sacamos de este tema de los hábitos y por experiencia propia es, los hábitos empiezan de cosas pequeñas, ¿no? Los pequeños hábitos. Entonces, empezamos con un hábito, vamos cambiándolo, luego agregamos otro. Y cuando hablamos de hábitos, no es simplemente, digamos, ok, voy a tender mi cama o voy a levantarme a las 4 de la mañana. Es el gran error que creo cometemos todos, porque lo que no nos han explicado es que cuando hacemos un cambio, tenemos que primero pensar en quién nos vamos a convertir, en qué persona queremos ser. Ok, ¿quiero leer más o quiero ser un lector? ¿No? O eso no implica ser el número de libros que lea a la semana. Entonces, la pregunta es, ¿en quién me quiero convertir? Y cuando sepamos en quién nos queremos convertir, recién empiezan a armarse los hábitos. Y eso es lo que hace que la motivación sea más profunda para ejecutar. Perfecto, William. Entonces, nuevamente reitero el agradecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que está aquí William para alguna otra pregunta. Bueno. Sí, entonces... dale. Yo creo que, bueno... Te escucho, dale, te escucho. Sí, bueno, muchas gracias a todos en primer lugar por participar. Laura, Lorena, Ander, Fernando, Patricia, bueno, y todos los que Miguel, todos los que están presentes de manera interactiva participando. Muchísimas gracias por las preguntas. De todas maneras, si tienen alguna consulta, me pueden encontrar en LinkedIn como William Monzón Rogovich. También comunicarse con Carmelo en Guatemala para cualquier pregunta que haya que de repente, alguna duda, alguna consulta que nos quieran hacer, gustosos de poder ayudarles. Y bueno, por mi parte, será pues hasta una próxima oportunidad. Okay. Muchas gracias, William. Te agradecemos tu tiempo y esperamos verte próximamente. Ok, muchas gracias, Carmelo. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos por su asistencia y participación. Esperamos vernos en un próximo webinar. Buena tarde.